tal? Bienvenidos a una emisión más de Punto y Aparte. Mi nombre es Raúl Teja y estamos transmitiendo en este momento desde las instalaciones de la Dirección de Televisión Universitaria, en donde contamos con la visita el día de hoy del doctor Leroy Soria Díaz, que nos viene a platicar de un interesante proyecto y a quien le doy la bienvenida. Doctor, bienvenido a Punto y Aparte. Gracias, Raúl, por la invitación. Mire, este programa es muy interesante, me atrevo a decir que es así como de una aventura, ¿verdad? Porque vamos a hablar el doctor Leroy y también tendremos a otro invitado que viene con él, que lo tendremos en el segundo bloque, que se trata del doctor Carlos Barriga Vallejo. Y los dos vienen a hablarnos de un proyecto bien interesante que están desarrollando, que se llama Conflicto Humano-Jaguar, Humano-Ocelote, en el corredor biológico El Cielo, Sierra de Tamalave, Tamaulipas. Así que contacto con los grandes carnívoros, doctor. Claro, directamente. ¿Y qué tal? ¿No de pronto entra algo de temor? No, básicamente porque conocemos, ¿verdad?, de la biología de estos organismos y sabemos que no hacen daño al ser humano, o sea, no hay documentado ningún caso. Aquí la intención más bien del proyecto es como mediar el conflicto que hay con los ganaderos, porque se alimentan de su ganado y pues ellos pierden un poco la economía y la idea es como mediar ese conflicto para que ellos no tengan ningún problema, en este caso ni los felinos ni los ganaderos, tratar de mediar las cosas. Muy bien. Bien, antes de entrar de lleno al tema, voy a mencionar la trayectoria del doctor Leroy Soria Díaz. Él es doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Además cuenta con el perfil PRODEP. Su investigación se centra en la ecología, el comportamiento y el manejo de la fauna silvestre, con un enfoque particular en el monitoreo de grandes carnívoros como el oso negro, jaguar, puma y otros mesocarnívoros de menor tamaño. Además, sus estudios abordan las interacciones depredador-presa, la coexistencia entre especies y los conflictos humano-carnívoro. Pues bienvenido nuevamente, doctor. Gracias, muchas gracias. Y ahora sí, entramos de lleno con el tema para que nos comentes, por favor, cuáles son los principales o las principales problemáticas que enfrentan estos felinos en esa región de estudio. Sí, mira, básicamente este proyecto se centra en los ganaderos particularmente porque sabemos que existen eventos de depredación donde, por ejemplo, un jaguar, un oso o un puma llegan a depredar ganado y entonces eso hace que los ganaderos pues tengan pérdidas económicas y a veces en represalia, y es un poco entendible, que ellos a veces los lleguen a eliminar y la idea es que eso no ocurra. Entonces este proyecto precisamente lo que implica es que ellos aprendan a hacer un mejor manejo de su ganado para evitar que estos grandes carnívoros pues depreden hacia su principal patrimonio, que en este caso es el ganado. Entonces, una forma de apoyar al ganadero es pues diciéndoles cuáles son las formas de manejar a su propio ganado, pero también es necesario aplicar algunas técnicas disuasivas para evitar que lleguen y puedan depredar el ganado. Como técnicas disuasivas me refiero más hacia la parte que ponemos elementos como sirenas, como luces o incluso como cercos eléctricos para que cuando llegue el carnívoro se pueda, digamos, tener un elemento que no sea natural para él, se asuste y se vaya sin generarle ningún problema, ningún daño, exactamente. Muy bien. Bien, doctor. Ahora, ¿por qué es importante abordar el conflicto entre humanos y grandes felinos en este corredor biológico? Ok, bueno, y esto es básicamente porque Tamaulipas, hablando en general de todo el estado, tenemos la fortuna de tener a los 6 felinos que se distribuyen en todo México. O sea, para empezar, esos animales o esos depredadores de manera natural ya los tenemos aquí. Entonces, ahora, si ya los tenemos aquí,
la idea es conservarlos, mantenerlos, porque aparte de que son especies muy importantes para los ecosistemas, entonces es relevante que los tengamos en el territorio. Primero porque ellos ya llegaron desde antes que nosotros, ¿verdad? Claro. Y posteriormente porque, bueno, ahora ya llegamos nosotros los humanos y ahora estamos invadiendo su territorio. Pero obviamente nosotros como seres humanos, pues tenemos más herramientas, tenemos otras estrategias y en ocasiones, digamos, por producir ganado, pues a veces les quitamos territorio a ellos. Entonces la idea principal es eso, que mantener a nuestros felinos intactos lo más posible, pero también que el ganadero no se vea perjudicado por esta situación. Bien. A ver, doctor, antes de pasar a la siguiente pregunta, mencióname los 6 felinos. Bueno, tenemos por ejemplo al más grande, que es el jaguar, luego tenemos al puma, tenemos al lince o gato rabón, tenemos al ocelote, tenemos al tigrillo, que es uno de los más chiquitos, y tenemos a ¿cuál es el otro? Ya se me olvidó. El más chiquitito. No, es otro diferente. Tenemos al yaguarundi, ese que, y hasta me tardé porque es uno de los que menos se ha conocido aquí en México, el yaguarundi, que también lo confunden con una onza o incluso le han dicho pantera, porque ese no tiene un patrón definido, sino que es todo Es muy raro, es alargado. es alargado, ajá, y es de 3 colores. Hay desde grises, hay rojos y están los negros. Muy bien. Exactamente. Entonces, son los 6. Son los 6 felinos que hay en toda la República y los tenemos. y los tenemos aquí. Exactamente. Eso es muy interesante de notar en un estado donde se concentren todos. Claro, Mm. claro, interesante. Bien, doctor, ahora, ¿qué objetivos principales busca alcanzar este proyecto de investigación? Sí, básicamente uno de los principales objetivos que se tiene es disminuir el conflicto, porque hemos hecho ya algunas encuestas, un análisis del conflicto, donde se observa que sí existe y los ganaderos tienen esa peculiaridad con estos animales, y entonces el principal objetivo es disminuir, que por un lado los ganaderos digamos, tengan una mejor conciencia de los animales, que los protejan, los cuiden, y además de eso, que ya su principal estrategia no sea el de eliminarlos, sino que ellos conozcan también que existen otras estrategias para poder mitigar o disminuir que depreden a su ganado. Excelente. Esa es la idea principal. Es la idea principal. Bien, doctor, ¿y qué metodologías están empleando para evaluar la coexistencia entre las comunidades humanas y estos carnívoros? Sí, básicamente tenemos varias, pero la principal ha sido, o una de las primeras, es primero analizar ese conflicto, observar qué tanto hay y aparte saber cuál es el principal depredador, porque como les decía tenemos 6 felinos, pero también recordemos que aquí también tenemos a otro carnívoro grande que es el oso negro. Y el oso negro también de repente hace perjuicios hacia los ganaderos. Entonces primero tenemos que saber quién es el principal, o a quién ellos, digamos de alguna manera, le tienen más consideración. Y luego, posteriormente que ya sabemos cuál es el carnívoro que más ellos creen que ataca a su ganado, entonces las estrategias van enfocadas en ese aspecto o hacia esa especie. En este caso, por lo regular, lo más importante o lo que hemos encontrado es que son los grandes felinos, por ejemplo, jaguar, como el puma, pero también el oso. Entonces ahí las estrategias hay que enfocarlas un poco hacia ellos, y entonces dentro de las principales ha sido que elaboramos un plan un modelo de distribución de riesgo, donde nosotros mapeamos todo el sitio del corredor biológico que se ha mencionado, y entonces determinamos cuáles son las áreas donde hay una mayor probabilidad de ataque. Entonces la idea es que ese modelo nosotros hagamos talleres con los ganaderos para que sepan en qué áreas no colocar su ganado, y de esa manera pues proteger un poco a toda su economía. Y por otro lado también tenemos elementos disuasivos, que son luces estroboscópicas que tienen un patrón diferente, sacan luces en diferentes secuencias de diferentes colores. Tenemos sirenas también que emiten sonido, y cercos eléctricos. Entonces la idea es colocarlos en toda la periferia del potrero con la finalidad de que cuando llegue el carnívoro se asuste, y entonces ese estímulo para ellos negativos, que no es para nada perjudicial para ellos, entonces puedan alejarse y ya no regresar.
Esa es la idea. Además de que también a los ganaderos, cuando estamos hablando del manejo, les pedimos que resguarden su ganado, que si hay crías o hay becerros, los coloquen cercanos a los potreros, los encierren para evitar que llegue el carnívoro. Y bueno, cosas como esas son las que hemos estado implementando. Bien, antes de la siguiente pregunta que te voy a hacer, doctor, desmiénteme o dime si es verdad o mentira esto que yo escuché en una ocasión, que el oso no mata para alimentarse, sino mata por gusto, o mata por el deseo de matar. Bueno, al ganado. desafortunadamente sí tiene un poco ese instinto. O sea, no podemos decir que no, porque a veces, digamos, un patrón que tiene el oso es que sí, mata a uno, pero a veces mata 2, 3, 4, incluso hasta llegan a ser 20 borregas o 20 animales. Entonces, y eso sí lo hace, es su instinto. A diferencia, por ejemplo, de un felino, por ejemplo, un jaguar o un puma. Ellos matan y se llevan a un solo animal, el que se van a comer. Y no es necesario perjudicar a otros organismos. Y en este caso el oso sí. El oso es un poquito más destructivo en este sentido. Pero en este caso, ¿los osos que habitan en esa zona son herbívoros o son carnívoros? Ellos, por lo regular, en los estudios que nosotros realizado, nos hemos dado cuenta que casi el 70% de su alimentación es vegetal y solo el 30% es carnívoro. O sea, la mayoría son, digamos, de alguna manera herbívoros, pero sí consumen carne, o sea, evidentemente, nada más que en una proporción muy baja. De hecho, eso ayuda bastante a que, pues, digamos, esta incidencia o este conflicto con los humanos sea también baja. También eso ayuda bastante. Sin embargo, también hay que recordar que, pues, en Tamaulipas también tenemos cultivos de maíz. Entonces también el oso negro le gusta comer mazorcas de maíz. Y entonces ahí está el otro conflicto. A lo mejor ahora ya no con el ganado, pero ahora sí con los agricultores. Bien, doctor. Ahora coméntame, por favor, cómo se relaciona este estudio con la conservación de la biodiversidad en Tamaulipas. Sí, básicamente porque, bueno, como ya lo hemos platicado desde el inicio, un efecto muy negativo que llegamos a tener es que los ganaderos de manera general o el campesino a veces los llegan a eliminar. Entonces el que nosotros estemos quitando individuos puede perjudicar mucho a las poblaciones, porque se disminuye la diversidad genética, se disminuye su distribución, se interrumpe digamos, el flujo genético que tiene cada una de las especies, y entonces al ocurrir esto, entonces las poblaciones cada vez se van deteriorando más y más y más al punto de que desaparecen. De hecho, tenemos algunas especies que ya hemos nombrado que están en peligro de extinción, y ha sido básicamente por estos factores de eliminación. Entonces lo que se procura es que mantengamos a los individuos estables en su población, en equilibrio, para que el ecosistema funcione de una forma adecuada. Porque si vamos eliminando individuos, el ecosistema se desequilibra y a veces no solamente esas especies llegan a desaparecer, sino esto repercute hasta herbívoros, hasta las plantas y posteriormente a la captación de agua, que finalmente para nosotros es perjudicial si hay un desequilibrio de agua. Y lo hemos notado, cuántas sequías últimamente hemos tenido. Así es. Exactamente. Entonces por ahí va toda esa situación, todo ese proyecto y ese trabajo que están haciendo. Bien, doctor, y ya para cerrar este bloque, dime qué impacto esperan lograr a nivel social y ecológico con este proyecto. Sí, básicamente dentro de la parte social, algo que siempre nos ha interesado mucho con todas las personas que hemos trabajado y colaboramos es que haya una concientización con la gente. Y no solo con ganaderos, no solo con campesinos, sino en realidad con toda la población. Porque a veces nos preguntan, ¿quiénes son los que se encargan de la conservación de estos animales? Y la respuesta es todos, porque esto es un patrimonio de la humanidad, o sea, tanto los animales como los bosques. O sea, nosotros podemos ir a cualquier ecosistema, a la Reserva de la Biosfera del Cielo o a Sierra de Tamaulipas, y nosotros podemos disfrutar de esos paisajes. Entonces es un patrimonio natural de la humanidad. Entonces en realidad todos debemos de estar involucrados. Nuestro primer objetivo es concientizar,
que la gente conozca cuáles son los felinos que tenemos primero, pero luego saber cuál es el problema, cuáles son esos conflictos que pueden deteriorar a su población, y luego las estrategias, y entonces que poco a poquito se vaya generando esa conciencia en las personas, porque bueno, ya desde hace mucho tiempo se ha visto y se ha confirmado que el conocimiento es el que nos puede ayudar a la conservación, no solo de estos felinos, sino de todos los ecosistemas, y sobre todo que esa conciencia llegue en las personas que viven en esos sitios, porque ellos son los que están muy en contacto con la naturaleza y son los principales en tratar o de ayudar a estos animales y a todos los ecosistemas. Entonces, primero la conciencia, y posteriormente, ya hablando, digamos, a una meta, un objetivo próximo, pues quisiéramos disminuir el conflicto, que si lo tenemos en un 60-70%, por lo menos disminuya a un 40%, a un 30%. Esa es la finalidad. Bien, doctor. Pues si me permites, vamos a hacer una breve pausa, Claro. y enseguida regresamos a Punto y Aparte. Ya estamos de vuelta aquí en Punto y Aparte. Vamos a entrar al segundo bloque, y para ello cuento aquí con la presencia del doctor Carlos Barriga Vallejo, a quien saludo. Doctor, bienvenido a Punto y Aparte. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Bien, doctor, pues continuamos con este tema del proyecto Conflicto Humano-Jaguar, Humano-Celote en el corredor biológico El Cielo, Sierra de Tamalave. Y bueno, antes de entrar de lleno con las preguntas, doctor, déjame comentarle al público tu trayectoria. El doctor Carlos Barriga Vallejo es doctor en ciencias con acentuación en manejo de vida silvestre y desarrollo sustentable por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente dirige el programa de ecorregiones tamaulipecas y humedales de Pronatura Noreste, y está llevando a cabo una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, enfocándose en la conservación de carnívoros en la región. Su trabajo está centrado en la conservación de la biodiversidad dentro de ecosistemas prioritarios y paisajes productivos, con un énfasis en la gestión y protección de las especies clave para el equilibrio ecológico en Tamaulipas. Bienvenido de nuevo, doctor. Muchas gracias. Entramos de lleno entonces ahora con las preguntas. Inicio preguntándote, doctor, ¿cuáles han sido los hallazgos más relevantes hasta el momento en cuanto a la interacción entre humanos y estos felinos? Qué interesante es la pregunta, ¿no? Llevamos a cabo dentro de este proyecto un diagnóstico precisamente para verificar este tipo de datos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años con respecto a este conflicto, ¿no? Encontramos que alrededor de 300 casos o 300 registros fueron realizados dentro de este corredor, ¿no? No solo por parte de jaguar, sino también por puma y por algunos otros carnívoros que habitan en la zona. Esto representa en pesos alrededor de 2 millones de pesos en pérdidas que tuvieron los ganaderos en la zona, ¿no? Y esto sin cuantificar lo que ya comentaba el doctor Leroy de las represalias que generan hacia la biodiversidad, y tampoco de la pérdida que se tiene en las zonas agrícolas por parte de otros animales, ¿no? Bien. Ahora bien, doctor, ¿han identificado factores específicos que agravan el conflicto entre las comunidades y los jaguares u ocelotes? Claro, ya lo comentaba el doctor Leroy, ¿no? El manejo inadecuado del ganado, el crecimiento de la frontera agrícola, son dos de los principales problemas que existen, ¿no? Del cual se generan precisamente la mayor cantidad de los conflictos. ¿Qué quiere decir esto? La mayor parte de los ganaderos en este corredor, en este sitio, tienen a su ganado suelto. No tienen ningún esquema de manejo, no tienen ningunas actividades en las cuales ellos puedan guardar a su ganado para evitar este tipo de conflictos con los carnívoros, ¿no? Entonces este es uno de los problemas. Y la otra es que cada vez abrimos más o desmontamos más los sitios para producir alimentos, ¿no?
¿Por qué? Porque estamos haciendo un uso inadecuado de los suelos, los estamos degradando y estamos produciendo cada vez menos en los mismos sitios agrícolas en donde estamos produciendo. Entonces, estos dos factores han hecho que los conflictos aumenten de manera, anual, ¿no? Anual, ok. Ahora bien, doctor, ¿qué estrategias de mitigación han surgido a partir de los resultados obtenidos hasta ahora? Claro, ya lo mencionaba el doctor, ¿no? Hay dos principales estrategias que nosotros identificamos que pueden funcionar precisamente para la mitigación de estos conflictos. El primero es fortalecer las capacidades técnicas de las comunidades, de los ganaderos, de la gente que vive ahí, para poder mejorar el manejo ganadero y también mejorar las condiciones agrícolas, ¿no? Esto hará que disminuya un poco la convivencia con estos individuos, tanto del ganado, con los carnívoros, con los felinos, como también que la disminución de zonas agrícolas permita que haya menos conflicto con los osos, por ejemplo, ¿no? En segunda instancia, que también ya lo comentó el doctor Leroy en el bloque anterior, es estas técnicas o métodos disuasivos, ¿no? Dentro de estos métodos están el poner bebederos en zonas altas de la sierra, ¿no? Porque lo que sucede cuando hay periodos prolongados de sequía es que los carnívoros bajan a los sitios de aguajes o de tanques de ganado a beber agua, y entonces ahí es donde se encuentran con los ganados, con las vacas, con las ovejas, y ahí es donde surgen los problemas de depredación, ¿no? Entonces, una de las alternativas es poner estos bebederos en zonas altas para que haya una disponibilidad de agua. Los siguientes son luces, como ya lo mencionaba el doctor, que simulan patrullajes. Entonces simulan como que hay personas cerca, y esto hace que los carnívoros traten de alejarse, ¿no? Porque ellos de alguna manera nos tienen miedo, porque saben que los cazamos, porque saben que hay una interacción no positiva para ellos en ese sentido, ¿no? Y por último está la parte de los cercos ganaderos y todo ese manejo complementario que se hace para disminuir esta parte, ¿no? Incluso en algunos sitios se utilizan perros también para alejar sobre todo a los osos y a otros felinos más pequeños, ¿no? Sin embargo, una de las cosas y problemáticas mayores que tenemos en este corredor es que al jaguar le encantan los perros, ¿no? Entonces necesitamos buscar otras alternativas para el jaguar o ser complementarios en ese sentido, ¿no? Ya. Oye, doctor, y aquí, un poquito saliéndome del guión, ¿cuál sería, de acuerdo a la experiencia de ustedes, el animal que con mayor frecuencia baja o ataca al ganado? ¿Felino u osos? No, son los felinos, ¿no? Son los felinos. Sí, al menos en el diagnóstico que hicimos en este sitio, el mayor problema es con jaguar, ¿no? En otros sitios, tal vez en Nuevo León, más hacia el norte, el problema principal es con osos, ¿no? Porque hay una menor población de jaguares, ¿no? Pero al menos en este sitio lo que vemos es que el jaguar es uno de los principales de los que atacan al ganado, ¿no? Bien. Bien, doctor. Ahora, ¿se han registrado cambios en la percepción de las comunidades locales respecto a la presencia de estos felinos? Aquí te preguntaría así más en concreto, las comunidades no son reacias en algún momento dado a este tipo de proyectos. Es interesante, ¿no? Justamente en este corredor estamos en dos áreas naturales protegidas, ¿no? La parte norte es el área natural protegida Reserva La Biosfera del Cielo, y en la parte sur representa un área protegida nueva que se llama Paisaje Natural de la Mariposa Monarca. Hay una diferencia bien grande con respecto a la percepción que se tiene en ambos sitios, ¿no? En la Reserva La Biosfera del Cielo hay un trabajo que se viene haciendo por parte de la UAT, por parte de varios investigadores, en la que ya hay una sensibilización de alguna manera adecuada en algunos pobladores, ¿no? Todavía hay algunos otros que tienen cierta resistencia a adoptar este tipo de manejos, ¿no? Sin embargo, en la parte sur, como es una zona productiva de caña, como es una zona también ganadera, nuestro objetivo es empezar con la sensibilización ahí, ¿no? Y que a futuro estén igual de sensibilizados que en el cielo, ¿no? Entonces, lo que sí también es que tenemos pues esas dos posturas, ¿no? Por un lado hay personas hay una persona en el cielo que se llama Lorenzo Mesa, que tiene mucha sensibilización y que ha adoptado desde hace algunos años algunos métodos, como perros, como cercos, para ese tipo de cosas. Sin embargo, hay otras personas que aún no lo hacen, ¿no?
Entonces, parte del objetivo de este proyecto es precisamente llevar estos métodos, estas capacidades técnicas que algunos mismos nos las enseñan, ¿no? Ellos a nosotros, y de ahí fortalecernos todos como grupo y poder pues coexistir, ¿no? con la vida silvestre. Bien, bien, doctor. Ahora, ¿cómo han contribuido los monitoreos o estudios de campo al conocimiento sobre la distribución de estas especies en la zona? Claro, el monitoreo constante, el monitoreo sistemático para nosotros es muy importante, ¿no? De esa manera sabemos cómo están las poblaciones, qué tan grandes son, qué dinámicas tienen, ¿no? Esto nos ayuda para precisamente estimar, predecir o buscar alternativas en los sitios, ¿no? Con mucho de esta información que hemos obtenido durante los 2 años anteriores, hemos realizado modelos de riesgo en el corredor, ¿no? Los registros de depredación, los sitios cercanos donde hay ganado, algunos sitios de poblados y algunas otras variables, y forman un modelo, forman unos mapas en donde nos representan las probabilidades de riesgo que hay en cada uno de los sitios. Estos mapas nos enseñan dónde es más adecuado poner o utilizar estos métodos disuasivos de los cuales hemos estado comentando para disminuir el riesgo o la probabilidad de riesgo que hay en esos sitios, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha ayudado mucho el monitoreo, además pues, de conocer el estado de salud tanto de las poblaciones de carnívoros como del mismo ecosistema. Bien. Doctor, ¿existen colaboraciones con instituciones o comunidades para fortalecer las acciones de conservación? Claro, de hecho este proyecto desde su inicio es una colaboración entre la UAT y la organización no gubernamental Por Natura Noreste, ¿no? Desde los inicios empezamos, el doctor Leroy y yo, a crear el proyecto. De ahí conseguimos financiamiento, hemos conseguido de varios lados financiamiento para llevar a cabo este proyecto. Y conforme lo hemos llevado y lo fuimos planteando, hemos involucrado a Gobierno del Estado, a la Comisión de Parques y Biodiversidad, hemos involucrado a los municipios y sobre todo a las comunidades, ¿no? Que sin ellos no podríamos hacer absolutamente nada, ¿no? Porque ellos son los que viven ahí, ellos son los que conocen los terrenos, ellos son los que sufren los problemas y al final de cuentas ellos son los que terminan haciendo la conservación real de los ecosistemas. Bien, bien, doctor. Y bueno, ya para cerrar el bloque te preguntaría, ¿cuáles son los próximos pasos para continuar avanzando en la investigación y generar soluciones sostenibles? Pues el primero que yo podría decir es continuar con lo que estamos haciendo al menos en este corredor, continuar con los monitoreos, continuar con esta parte sistemática, llevar a cabo talleres de sensibilización y llevar a conocer, dar a conocer, todo el trabajo que hemos estado haciendo, todos los diagnósticos, empezar a trabajar, por ejemplo, con el Fondo de Aseguramiento Ganadero, también para que haya capacitación para los pobladores para llevar a cabo los reportes. También replicar este proyecto en otros sitios, ¿no? Porque estamos hablando de un corredor que solo es parte de la Sierra Madre Oriental, pero tenemos también Sierra de Tamaulipas, tenemos también algunas zonas en Aldama en donde podemos tener estos conflictos y los cuales también tendríamos que atender. Bien, pues doctor, te agradezco que hayas estado aquí compartiendo con nosotros tus experiencias en Punto y Aparte. Muchas gracias por la invitación otra vez. Gracias. Por nada, y nosotros hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Bien, pues ya estamos cerrando el programa y tenemos aquí de nueva cuenta al doctor Leroy Soria Díaz. Doctor, primero agradecerte tu presencia aquí en Punto y Aparte y preguntarte si tienes algún comentario más que hacer respecto a este proyecto. Pues no, nada más que en realidad la finalidad de todo esto, que la información llegue a todos los tamaulipecos y se puede a todo México sería lo ideal, porque como les comentaba en la entrevista, yo creo que en la forma en que más gente conozca a estos felinos,
les decía, no solo de los felinos, sino de todos los ecosistemas que tenemos aquí en México, porque en realidad son muy importantes, son nuestros pulmones, de ahí respiramos y también de ahí obtenemos toda nuestra agua, que últimamente ha sido bastante escasa. Entonces, agradezco mucho la invitación y sobre todo la oportunidad de poder mostrar este tipo de proyectos y bueno, y vamos a seguirles informando, ¿verdad? O sea, ya cuando tengamos los resultados finales, se los podemos mostrar para que todos sepan y entonces tengamos, digamos, una idea, ¿verdad?, de cómo vamos trabajando aquí en Tamaulipas en la conservación de estos felinos. Y un resultado final. Y un resultado final. Doctor, te agradezco mucho de nuevo. No, hombre. Gracias. Estamos a la orden. Gracias. Y a usted que nos favoreció con su atención en este programa de Punto y Aparte, muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión de Punto y Aparte. Hasta entonces.